Hola con todos, yo soy Sebastián Naro y el tema de este video es ictericia e hiperbilirrubinemia. Voy a abordar las causas y la evaluación correspondiente para poder llegar a determinar la etiología. Entonces, primero vamos con algunas generalidades. La concentración de bilirrubina sérica normal en adultos y niños es menor a 1 miligramo por decilitro. Por su parte, la ictericia puede ser clínicamente apreciable una vez que se ha alcanzado la concentración de bilirrubina sérica total de 2 a 3 miligramos por decilitro. Pero inicialmente no vamos a poder visualizar la ictericia en todo el cuerpo, no va a ser generalizada, sino que primero va a limitarse a escleras y conjuntiva ocular y también a la mucosa oral, especialmente paladar duro y en el área por debajo de la lengua, la mucosa sublingual. Pero a medida que incrementan las concentraciones de bilirrubina, pues la ictericia ya va a ser generalizada. Entonces tenemos la clasificación de hiperbilirrubinemia, la cual se divide en dos grupos principales, que es la hiperbilirrubinemia no conjugada y la hiperbilirrubinemia conjugada. Por su parte, la no conjugada va a deberse a tres mecanismos principales, y estos son sobreproducción de bilirrubina, captación inadecuada de bilirrubina por parte del hepatocito y alteraciones en la conjugación de bilirrubina. Por su parte, la hiperbilirrubinemia conjugada va a deberse a cuatro mecanismos, y estos son enfermedad hepatocelular, alteración en la excreción canalicular de la bilirrubina, obstrucción biliar y recaptación defectuosa de bilirrubina conjugada. Entonces vamos primero con los trastornos asociados a hiperbilirrubinemia no conjugada. Y primero la sobreproducción de bilirrubina. Aquí el mecanismo va a ser un incremento en la descomposición del grupo hemo de la hemoglobina. Y hay tres causas principales. Primero está la hemólisis, después la extravasación de sangre en tejidos y la deseritropoyesis. En el caso de la hemólisis, sabemos que esta se divide en hemólisis extravascular y hemólisis intravascular. La hemólisis extravascular va a tener varias causas. Puede ser causas hereditarias, como por ejemplo hemoglobinopatías, tal como la anemia falciforme o la enfermedad por hemoglobina C, las talasemias, deficiencias enzimáticas como deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa o deficiencia de piruvato quinasa, diesferocitosis y eliptocitosis. En la etiología inmunológica vamos a tener la anemia hemolítica por anticuerpo caliente o IgG, anemia hemolítica del recién nacido y hemólisis aloinmune. Esta quiere decir, esta se debe a reacciones transfusionales por incompatibilidad. En el caso de la etiología infecciosa puede deberse a malaria, babesiosis y bartonelosis. Y por último tenemos trastornos del vaso e hígado. Aquí tenemos a cualquier enfermedad que produzca hiperesplenismo y enfermedades del almacenamiento de lisosomas lisosomal como lo pueden ser la enfermedad de Gaucher y la enfermedad de Niemann-Pick. Aquí es importante mencionar que el mecanismo que conduce a la hiperbilirrubinemia va a ser diferente entre lo que es una hemólisis extravascular versus una hemólisis intravascular. Aquí en la hemólisis extravascular principalmente va a estar mediada por destrucción de los glóbulos rojos en el sistema retículo endotelial. Retículo endotelial. El sistema retículo endotelial, recordemos, se encuentra en el vaso, en el hígado y en la médula ósea. Aquí glóbulos rojos defectuosos o con alguna alteración van a ser destruidos van a ser destruidos por los macrófagos que habitan este sistema retículo endotelial. Y una vez que el glóbulo rojo es destruido por el macrófago, una vez que el glóbulo rojo es destruido por el macrófago, este va a degradar la hemoglobina y esta hemoglobina va a soltar el grupo hemo. Los macrófagos expresan una enzima que se llama la hemocolina.
oxidasa. Esta hemoxidasa va a, como el nombre le indica, oxidar el grupo hemo a biliverdina. Y después la biliverdina, por otro proceso enzimático, va a terminar en bilirrubina, que es no conjugada y que se va a unir a proteínas plasmáticas, especialmente la albúmina, ya que no es soluble, y va a llegar luego al hígado. Ese es el mecanismo principal en la hiperbilirrubinemia debido a hemólisis extravascular. Por su parte, la hemólisis intravascular va a tener cuatro causas principales. Tenemos causa hereditaria, aquí está la hemoglobinuria paroxística nocturna. En las etiologías o en las etiologías inmunológicas está la anemia hemolítica por anticuerpo frío, como en este caso es IgM, y reacción transfusional ABO. En el caso de las etiologías mecánicas, aquí lo que va a ocurrir es que el flujo de sangre, el flujo de eritrocitos a través de vasos sanguíneos en los cuales hay acúmulos de plaquetas, va a conducir a la destrucción del eritrocito. Y aquí tenemos, por ejemplo, la anemia microangiopática. Bueno, aquí me estaba refiriendo específicamente a la anemia microangiopática que puede deberse a púrpura trombocitopénica trombótica, síndrome hemolítico urémico, coagulación intravascular diseminada y gel en el embarazo. También puede verse al flujo de glóbulos rojos a través de válvulas protésicas. A altas presiones, cuando un glóbulo rojo pasa por una válvula protésica, puede llegar a alisarse. Y por último tenemos la hemoglobinuria por marcha. Esto es cuando se hace deporte de alta intensidad, ejercicio de alta intensidad. Por último, tenemos etiología infecciosa. Aquí está la malaria severa y la sepsis por Clostridium perfringens, que aquí va a estar mediada por las toxinas del Clostridio, específicamente la fosfolipasa, que va a destruir la membrana del glóbulo rojo. Ya, aquí, como les mencioné, es diferente el mecanismo que conduce a la producción de bilirrubina versus la hemólisis extravascular. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Entonces, una vez que estamos en el vaso sanguíneo y se destruye el glóbulo rojo, va a liberar hemoglobina. Esta hemoglobina posteriormente va a degradarse, bien, va a degradarse y va, perdón, antes de degradarse va a pasar al estado de metahemoglobina. Esta metahemoglobina va a disociarse en dímeros de metahemoglobina. Bien, en dímeros de metahemoglobina. Y esta va a directamente ser, estos dímeros van a ser filtrados por el glomérulo, ¿ya? Y una vez que llegan a los túbulos, al lumen tubular, por pinocitosis van a ser captados por las células tubulares y estas se van a encargar de degradar esta metahemoglobina y con la consecuente producción de bilirrubina. Por otro lado, también estos dímeros van a ser captados por los hepatocitos, al igual que los complejos que forma con la aptoglobina y también los complejos que forma con la albúmina y también por captación a nivel del hepatocito, después va a conducir a su degradación y se va a producir bilirrubina. Esos son los mecanismos. Ya después, otras causas de sobreproducción de bilirrubina, tenemos a la extravasación de sangre en tejidos, y aquí básicamente es un sangrado que después se degrada y consecuente a su degradación va a producir una gran cantidad de bilirrubina. Aquí tenemos como por ejemplo los hematomas grandes, y se me ocurre aquí eh, en el recién nacido, el cefalohematoma, cuando es extenso, cuando es grande, puede conducir a una sobreproducción de bilirrubina que puede conducir a la ictericia, que es transitoria. Después tenemos sangrados en cavidades como en la cavidad pleural, peritoneal y en el saco pericárdico. Cuando el sangrado es extenso, puede llegar a producirse hiperbilirrubinemia. Y por último, en sobreproducción de bilirrubina tenemos a la deseritropoiesis. Es un término que antes de estudiar este tema no lo había escuchado y se debe básicamente a una incorporación de hemoglobina defectiva en los glóbulos rojos, la cual va a conducir a degradación de la hemoglobina, porque esta no llega
a incorporarse en el glóbulo rojo. Entonces, al no incorporarse, pues va a ser degradada. Y aquí como causas o como enfermedades que pueden tener relacionado este proceso está la anemia megaloblástica, la anemia sideroblástica, anemia por deficiencia de hierro severa, porfiria eritropoyética, envenenamiento por plomo y eritroleucemia. Después tenemos como otro mecanismo diferente a la sobreproducción de bilirrubina, a la alteración en la captación de bilirrubina. Primero tenemos medicamentos que van a competir, bien, tenemos medicamentos que van a competir directamente con la bilirrubina no conjugada, ya, medicamentos que van a competir directamente con la bilirrubina no conjugada y que por ende esta competencia va a hacer que solo uno de ellos logre ingresar al hepatocito, mientras que el otro se va a acumular. Y aquí tenemos como ejemplo a la rifabutina y a la rifampicina, al probenecid, al ácido flavaspídico y al bunamiodil. También en la enfermedad de Gilbert puede estar alterada la captación de bilirrubina. En la falla cardíaca congestiva, por su parte, ¿qué es lo que va a ocurrir? Aquí como tal no está alterado el proceso de captación, sino que sencillamente debido a la congestión a nivel hepática, esta congestión va a disminuir el flujo, al aumentar la presión retrógrada, va a disminuir el flujo tanto de la sangre arterial como de la sangre portal, ya que viene por el sistema portal. Entonces, este aumento de la presión va a hacer que no fluya sangre adecuadamente y entonces la bilirrubina tampoco va a llegar porque la sangre no está llegando. Después tenemos derivación portosistémica, especialmente en casos de hipertensión portal. Aquí la sangre con la bilirrubina directamente no van a pasar por el hígado, sino que a través de estos shunts, a través de estas derivaciones, por ejemplo, a través de las venas esofágicas o a través de las venas rectales medio e inferior o a través de las venas epigástricas superficiales, van a saltarse la circulación portal y van a llegar directamente a la vena cava inferior o a la vena cava superior en el caso de las venas esofágicas por el sistema ácigos y hemiácigos y al corazón y después a la circulación sistémica. Entonces la bilirrubina no va a pasar por el hígado y se va a acumular. Y después tenemos capilarización en pacientes con cirrosis. Aquí cambia la estructura, cambia la morfología de los sinusoides hepáticos. Van a dejar de tener este aspecto, como el nombre lo indica, sinusoidal, con fenestraciones, y van a pasar a ser más, van a esclerosarse y no y van a tener menos permeabilidad, con lo cual la bilirrubina no va a poder llegar adecuadamente al hepatocito. Y por último, tenemos a la alteración en la conjugación de la bilirrubina. Recordemos que en el hígado hay una enzima importante, que es la UDP glucuronil transferasa. Esta enzima va a, como el nombre le indica, conjugar la bilirrubina, y a la no conjugada a conjugada, y lo va a hacer a través de ácido glucurónico principalmente. Y ahí con eso se solubiliza la bilirrubina. Ya, pero ¿qué pasa? Hay enfermedades en las cuales este proceso va a estar alterado. Por ejemplo, cuando hay una disminución o ausencia de la actividad de esta enzima, en la enfermedad de Crigler-Najjar tipo 1 y tipo 2 y en el síndrome de Gilbert o cuando hay como tal una inhibición de este proceso, que puede estar mediado por hipertiroidismo, por etinilestradiol, novopiosina, que es un antibiótico, gentamicina, otro antibiótico, atazanavir, que es un antirretroviral, hepatitis crónica, cirrosis avanzada y enfermedad de Wilson. Bien, ahora vamos con los trastornos asociados a hiperbilirrubinemia conjugada. Y aquí vamos a comenzar con los trastornos colestásicos. Bien, después vamos a ver los trastornos hepatocelulares. Entonces, los trastornos colestásicos
se van a caracterizar por una elevación tanto de bilirrubina directa como indirecta, pero principalmente directa, más una elevación en las enzimas que caracterizan el patrón colestásico, que son la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamiltransferasa. Y aquí la albúmina y el INR pueden estar normales, pero cuando el proceso, la enfermedad es crónica, pueden llegar a alterarse. Bien, entonces estos trastornos colestásicos van a dividirse en extrahepáticos y en intrahepáticos. Bien, en los extrahepáticos vamos a tener enfermedades intrínsecas de las vías biliares y extrínsecas de las vías biliares. Ya, en el caso de las intrínsecas de las vías biliares tenemos a la colelitiasis, bueno, en este caso es coledocolitiasis, perdón, quiste del colédoco, tumores intrínsecos del sistema biliar como el colangiocarcinoma, colangitis esclerosante primaria, infección parasitaria por ejemplo, ascariasis o la fasciola hepática, colangiopatía por SIDA, y aquí la enfermedad va a estar mediada por una infección de citomegalovirus o de Cryptosporidium o también de Microsporidium y adherencias asociadas a procedimientos invasivos. Después tenemos las etiologías que se deben a alteraciones extrínsecas de las vías biliares. Aquí están tumores extrínsecos como el adenocarcinoma pancreático o el linfoma, pancreatitis aguda y crónica, adenopatía portal, divertículo periampular y el síndrome de Mirizzi. Y en este caso, el síndrome de Mirizzi es cuando una obstrucción a nivel del conducto cístico conduce a una obstrucción como tal de la desembocadura del conducto hepático común en el colédoco. Después tenemos trastornos colestásicos intrahepáticos y aquí hay un poco más de causas. Aquí están primero enfermedades hereditarias, bien, y aquí tenemos, he dividido en causas que se presentan en la juventud y en la adultez y aquellas que se presentan en el periodo neonatal. En enfermedades que se presentan en la juventud y en la adultez tenemos al síndrome de Dubin-Johnson, el síndrome de Rotor, la colestasis intrahepática progresiva familiar, colestasis intrahepática recurrente benigna, colelitiasis asociadas a fosfolípidos bajos y trastornos de la oxidación de ácidos grasos. En el periodo neonatal se pueden presentar el síndrome de Alagille, fibrosis quística y trastornos del metabolismo de carbohidratos, lípidos o ácidos biliares. Aquí también podemos poner como enfermedad congénita a, eh, o que se produce durante el periodo neonatal a la agenesia, bien, a la agenesia o a la atresia, perdón, aquí es atresia, a la atresia biliar, atresia biliar. Ya, después tenemos enfermedades inflamatorias, autoinmunes e infecciosas, y aquí tenemos a la hepatitis, que puede ser viral, alcohólica, esteatohepatitis asociada a disfunción metabólica por último, y aquí se preguntarán, pero esto no va a dar principalmente un patrón de tipo lesión hepatocelular, ¿por qué lo pones en trastorno colestásico? La verdad es que sí, estas enfermedades principalmente se van a presentar con un patrón hepatocelular, de lesión hepatocelular, pero también hay casos en los cuales puede predominar afectación colestásica. Bien, y por otro lado tenemos también a la colangitis biliar primaria. Después tenemos fármacos y toxinas. Primero están los esteroides, entre los cuales se encuentra la metiltestosterona y el etinilestradiol. Y se preguntarán si otros estradioles, otros estrógenos que se ingieren por vía oral pueden tener el mismo efecto. Realmente es raro. El principal es el etinilestradiol. Después tenemos reacciones idiosincráticas o alérgicas mediadas por medicamentos. Y aquí un ejemplo es la clorpromacina, plantas medicinales que contienen alcaloides, pirrolicidina, como el té de arbusto de Jamaica, y el arsénico. También la nutrición parenteral.
puede conducir un trastorno colestásico y esto se debe principalmente al sobrecrecimiento bacteriano que genera mayor translocación de endotoxinas hacia el sistema portal. Pero también recuerden que en un paciente que está recibiendo nutrición parenteral, hay una menor movilidad de la vesícula biliar. Y entonces esto puede predisponer a que se forme barro biliar y después cálculos biliares, de los cuales alguno de ellos puede salir de la vesícula y obstruir el sistema biliar. Y por último están los trastornos infiltrativos, entre los cuales se encuentra la amiloidosis, el linfoma, la sarcoidosis y la tuberculosis. Otros trastornos que pueden conducir a colestasis intrahepática son la sepsis y estados de hipoperfusión, síndromes paraneoplásicos. También está, aquí olvidé dividirlo, el síndrome de Stauffer asociado aquí como ejemplo está el síndrome de Stauffer asociado al carcinoma de células renales, la colestasis intrahepática del embarazo y rechazo de trasplante hepático crónico o enfermedad injerto versus huésped. Bien, eso con respecto a las enfermedades que tienen un patrón colestásico principalmente. Ahora vamos a las que tienen un patrón de lesión hepatocelular, que se va a caracterizar por elevación de bilirrubina conjugada y no conjugada, pero además por elevación de AST y ALT, las transaminasas. Aquí tenemos primero causas infecciosas, como lo pueden ser una hepatitis viral, por hepatitis A, B, C, D y E, también hepatitis por herpes virus, hepatitis por virus hemorrágicos como ébola, fiebre amarilla o fiebre de Marburg y hepatitis por adenovirus y enterovirus. En causas bacterianas está la tuberculosis, leptospirosis, sífilis, el absceso piogénico, brucelosis, enfermedad por riqueza y la enfermedad de Whipple. En causas parasitarias están helmintos y protozoarios. En el caso de los helmintos está la ascariasis, la fasciola hepática, clonorquis, esquistosomiasis y equinococosis. En los protozoarios están las amebas, especialmente la entoameba histolítica, toxoplasmosis, leishmaniasis visceral, babesia y malaria. Y en las causas de infección por hongos está la candidiasis, la blastomicosis, coccidiomicosis, histoplasmosis y la criptococosis, es decir, micosis sistémicas. Después tenemos etiologías sistémicas que conducen a lesión hepatocelular y aquí está la isquemia aguda, la falla cardíaca severa, insuficiencia tricuspidia, síndrome de Budd-Chiari que puede presentarse, por ejemplo, en estados de hipercoagulabilidad o también en la policitemia y en estados de hipercoagulabilidad podemos tener como ejemplo al síndrome antifosfolipídico. También enfermedad veno-oclusiva, sarcoidosis y amiloidosis. En el caso de enfermedades inmunológicas está la hepatitis autoinmune, la colangitis biliar primaria, la colangitis esclerosante primaria y el síndrome de sobreposición, que es cuando se mezclan varias de los trastornos del colágeno. En causas neoplásicas está el carcinoma hepatocelular, el colangiocarcinoma, la metástasis hacia el hígado, metástasis hepáticas, linfoma, hemangioendotelioma y el hepatoblastoma. Y en causas metabólicas y hereditarias está la enfermedad de Wilson, la hemocromatosis, la porfiria, las porfirias más bien, deficiencia de alfa-1 antitripsina y fibrosis hepática congénita. Y por último, en las causas tóxicas está el alcohol, bien conocido, la aflatoxina B1, la vitamina A, el arsénico y reacción idiosincrática a medicamentos. Bien, ahora vamos con la evaluación. ¿Qué va a ser lo primero? Primero es la historia, primero es los datos que recolectamos por parte del paciente. Entonces vamos a preguntar uso de medicamentos, hierbas, suplementos y sustancias recreativas, todo lo que esté tomando el paciente, porque puede que alguno de ellos se relacione a daño hepático o también a colestasis. Consumo de alcohol significativo. ¿Cuándo es significativo? Cuando
En el caso de los hombres, el consumo semanal supera los 210 gramos de alcohol y en el caso de las mujeres, 140 gramos a la semana. Esto puede traducirse en más de 15 bebidas a la semana en hombres o más de 10 en mujeres. También vamos a preguntar acerca de factores de riesgo de hepatitis viral, como viaje a zonas endémicas, por ejemplo, Asia o África, o también la misma Latinoamérica. Transfusiones antes de 1992. ¿Por qué específicamente 1992? Porque a partir de esta fecha, a partir de este año, se introdujo las pruebas de segunda generación para hepatitis C, con lo cual hubo una gran disminución en lo que es la hepatitis asociada a transfusión. Uso de sustancias intravenosas, eh, conductas sexuales de riesgo. Recordemos que varias de las hepatitis, la hepatitis B y la hepatitis C, tienen un mayor riesgo de transmisión en pacientes masculinos que tienen relaciones con otros pacientes masculinos. Historia personal y familiar de trastornos genéticos, como por ejemplo la fibrosis quística, la enfermedad de Wilson, la hemocromatosis, deficiencia de alfa-1 antitripsina, hemoglobinopatías y deficiencias enzimáticas como la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa o la piruvato quinasa. Historia de cirugías abdominales, porque es importante. Recuerden que las cirugías abdominales en muchos casos pueden complicarse con adherencias, que pueden llegar a generar obstrucción. Historia de enfermedades autoinmunes como anemia hemolítica, hepatitis autoinmune, colangitis biliar primaria, también lupus, entre otras. El estatus de VIH del paciente. Recordemos que la infección en un paciente que tiene una infección por VIH, hay mayor probabilidad de coinfección con hepatitis B o hepatitis C. Después, los síntomas que acompañan a la ictericia del paciente. Vamos a preguntar acerca de si es que ha tenido episodios similares y si es que estos han estado relacionados a eventos estresantes, como por ejemplo trauma o infección. Esto puede sugerir síndrome de Gilbert o deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Si es que tiene fiebre y dolor en el cuadrante superior derecho, esto nos puede sugerir colangitis ascendente. También si es que presenta anorexia, malestar generalizado, mialgias, esto puede sugerir una hepatitis viral. Si tiene dolor en cuadrante superior derecho, nos va a sugerir obstrucción biliar, hepatitis aguda, congestión hepática y también colangitis, como les mencioné. Y si es que presenta heces acólicas, esto nos va a sugerir una obstrucción a nivel biliar, bien, especialmente en lo que es el conducto colédoco, ya porque ahí la bilirrubina que tiñe las heces no va a llegar a teñirlas y entonces van a adquirir este color cremoso. En el examen físico, ¿qué va a ser importante? ¿Qué hallazgos van a ser importantes para correlacionarlos con enfermedades? Por ejemplo, el signo de Courvoisier, en el cual vamos a poder palpar la vesícula biliar, la cual no va a ser dolorosa. Bien, eso es importante decir, una vesícula biliar no dolorosa puede deberse a obstrucción distal al conducto cístico y esto nos va a sugerir malignidad. Bien. Si es que evidenciamos ascitis, esplenomegalia, angiomas aracniformes, ginecomastias o palmas y plantas de los pies eritematosas, esto nos va a sugerir cirrosis, ¿ya? Y aquí una enfermedad hepática de larga data. Si es que presenta hiperpigmentación cutánea, esto nos va a sugerir hemocromatosis. La presencia del anillo de Kaiser-Fleischer sugiere enfermedad de Wilson. Este anillo como de color dorado o, sí, principalmente color dorado que rodea al iris. Esto es característica de la enfermedad de Wilson. La presencia de santelasmas va a sugerir colangitis biliar primaria y esto es porque el colesterol se va a acumular, va a incrementar en sangre y puede llegar a conducir al desarrollo de depósitos cutáneos. Y también en tendones y en tejidos blandos más profundos, pero estos se llaman santomas. Ya, ahora,
Hemos realizado ya la historia, el examen físico, lo siguiente es realizar los laboratorios iniciales. Y para esto vamos a pedir una biometría hemática, bilirrubina total y no conjugada, fosfatasa alcalina, transaminasas AST y ALT, tiempo de protrombina INR y albúmina. Bien, y dependiendo de lo que obtengamos en lo que es la fosfatasa alcalina y en las transaminasas, vamos a determinar el patrón de daño a nivel de lo que es colestasis o lo que es lesión hepatocelular. En el patrón colestásico, ya cuando hay por ejemplo, una obstrucción en las vías biliares, va a caracterizarse por una elevación de fosfatasa alcalina desproporcionada con las aminotransferasas o transaminasas séricas. Recordemos que en enfermedades colestásicas también puede haber elevación de las transaminasas, pero como les menciono aquí, la elevación de ALP va a estar desproporcionada a las mismas. Aquí, el índice de ALT sobre fosfatasa alcalina va a ser menor a 2. Bien, mientras que por su parte en el patrón de lesión hepatocelular, este índice va a ser mayor a 5. Ya, y se preguntarán, ¿y en el que está entre 2 y 5? Pues aquí estamos hablando de un trastorno mixto, ya tanto un patrón colestásico como un patrón hepatocelular. Ya, y en ambos casos, importante mencionar, la albúmina y el tiempo de protrombina pueden estar anormales, no es específico de ninguno de los dos. ¿Por qué? Porque en pacientes que tienen un trastorno colestásico también puede haber daño hepatocelular. La misma obstrucción, especialmente cuando se mantiene, cuando está prolongada, puede conducir a daño hepático, a daño hepatocelular. Bien, entonces, ¿qué es lo que le va a seguir a esto? Ya hemos determinado que el paciente tiene un patrón colestásico, entonces en la evaluación el siguiente mejor paso es realizar imagen extrahepática. Vamos a realizar primero un ultrasonido del cuadrante superior derecho. Y vamos a ver, si es que hay presencia de dilatación biliar, esto nos va a sugerir colestasis extrahepática. Si es que hay ausencia de dilatación, sugiere colestasis intrahepática. Ya vamos con la colestasis extrahepática. Si es que hay una causa visible como coledocolitiasis, un tumor, quiste pancreático, un pseudoquiste pancreático, pues lo siguiente es tratar la causa, evidentemente. Si es que no hay una causa aparente, vamos a continuar con más exámenes, como una colangiopancreatografía con resonancia magnética o un ultrasonido endoscópico. Aquí importante mencionar, la CEPRE, la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, está reservada para la terapia de cálculos y adherencias. Ya no va a tener valor diagnóstico en este caso. Bien, y si es que identificamos la causa, bien, pues lo siguiente es tratar. Y si no, pues vamos a referir a hepatología. Por su parte, si es que encontramos ausencia de dilatación, lo cual nos va a sugerir colestasis intrahepática, pues esta puede deberse puede identificarse mediante la historia, por ejemplo, que hay una colestasis inducida por medicamentos o suplementos. Aquí el siguiente mejor paso va a ser descontinuar y monitorear, a ver cómo responde el paciente, a ver si el cuadro se resuelve o bien realizar exámenes de laboratorio. Y aquí vamos a tener anticuerpo antimitocondrial para la colangitis biliar primaria, colangiopancreatografía con resonancia para colangitis esclerosante primaria, eh, IgM para hepatitis A, el antígeno de superficie de la hepatitis B, el IgM para el antígeno core y para el antígeno de superficie. Recuerden que la presencia del anticuerpo para el antígeno de superficie nos va a sugerir que el paciente ya resolvió la infección, entonces en este caso puede deberse a otra causa que no sea hepatitis B, el anticuerpo para hepatitis C o la presencia de ARN eh, sérico, anticuerpos para hepatitis E, el antígeno del citomegalovirus y el anticuerpo heterófilo de Epstein-Barr. Bien. Entonces,
¿Cómo vamos a evaluar por otra parte a un paciente que tiene hiperbilirrubinemia aislada? Bien, que no tiene elevación de transaminasas, que no tiene tampoco elevación de las enzimas de, por ejemplo, la fosfatasa alcalino, la gamma-glutamil transferasa. Entonces, aquí vamos a ver si es que es hiperbilirrubinemia no conjugada aislada o hiperbilirrubinemia conjugada aislada. Si es que es no conjugada, bien, entonces aquí vamos a realizar evaluación para anemia hemolítica. Y recordemos aquí, ¿qué es lo que vamos a pedir? Una biometría, vamos a pedir aptoglobina, ya aptoglobina, que va a estar disminuida en una hemólisis intravascular, LDH, lactato deshidrogenasa, que puede estar elevada tanto en hemólisis extravascular como intravascular. También vamos a descontinuar medicamentos que tengan potencial desencadenante de hiperbilirrubinemia, como rifampicina, probenecid, y ver cómo responde el paciente. Vamos a determinar si es que está asociado a eventos estresantes como cirugías, trauma o infección y que tiene una bilirrubina no muy alta, que es menor a 4 miligramos por decilitro y sin evidencia de hemólisis. Si es que este es el caso, si es que se cumple con esto, entonces el síndrome de Gilbert es probable y aquí ya no se requieren más exámenes. Por otro lado, si tenemos hiperbilirrubinemia conjugada aislada, aquí probablemente se deba a un síndrome de Dubin-Johnson y a un síndrome de rotor. Aquí vamos a tener una hiperbilirrubinemia leve. En estos casos no suele requerirse exámenes, pero en estos casos ya suele ser diagnósticos de exclusión realmente, cuando hemos descartado otras causas. Bien, y aquí tenemos un algoritmo que nos presenta UpToDate para evaluar pacientes con hiperbilirrubinemia aislada, que es básicamente lo mismo que ya les mencioné, pero hecho algoritmo. Y eso ha sido todo con respecto al tema de ictericia, hiperbilirrubinemia. En el siguiente video voy a abordar de lleno las causas y la evaluación de trastornos que conducen a lesión hepatocelular cuando tenemos elevación de transaminasas. Si es que el video te fue útil, te invito a que te suscribas, le des like y lo compartas.